Bienvenidos a todos, bienvenidos. Para mí es un honor, un placer siempre estar en un miércoles de salud. A mí me fascina este espacio en el cual tú puedes tener información certera, información científica, información verídica acerca de la nutrición, de los suplementos y de cómo mejorar tu salud, cómo tener más energía, cómo regular tus hormonas, entre muchos temas que se tocan acá. Bienvenidos a todos y pues bueno, vamos a empezar familia, vamos a empezar esta tarde con es un tema que la verdad es que me fascina, es un tema que dije como anillo al dedo, me tocó hablar esta noche acerca de lo que es la nutrición. Y bueno, vamos a hablar acá. Déjenme pongo por aquí en esto. A ver si me deja. Creo que no me está dejando compartir la pantalla completa. Denme chancita para poder compartirles. Igual, pónganme por ahí en el chat desde dónde te estás conectando y si eres un cliente o tú ya eres socio y te interesa conocer más acerca de lo que es la nutrición y Vital Health. Pues bueno, familia, por aquí vamos a comenzar ya. Vamos a arrancar. Les comparto pantalla y me dicen si se está viendo bien. Si ven la pantalla completa y vamos a arrancar. A ver, pónganme por ahí en el chat. Pónganme por ahí en el chat si estamos viendo la pantalla. Excelente, Angie, eres socia. Excelente, José Luis, muchas gracias. Dicen que ya se ve. Muy bien. Bueno, pues arrancamos, familia. Buenas noches. Repito, buenas tardes en muchos lugares. Gracias por acompañarme en este miércoles de salud, en este espacio en donde combinamos ciencia, bienestar y acompañamiento humano. ¿Ok? Yo soy Maridol Hernández, soy nutrióloga de profesión, soy miembro del Consejo Médico, orgullosa miembro del Consejo Médico, y hoy vamos a hablar de algo que literalmente te puede cambiar tu salud desde la raíz y vamos a hablar de algo sumamente importante que es tu intestino. Porque en los últimos años la ciencia de verdad ha descubierto que el intestino es mucho más que un órgano digestivo. Es un centro de control que influye en tu energía, que influye en tu estado de ánimo, en tus defensas, en tu metabolismo y hasta en cómo manejas tu estrés. Impresionante, pero cierto. Es impresionante, pero cierto. Y para entender de forma muy clara, pues bueno, voy a compartirte esta información, no sin antes hacer mención de nuestras aclaratorias, ya que la presente charla es 100% educativa. Su contenido es accesible en publicaciones, en libros, tú lo puedes encontrar en internet y en otros medios de alcance público. Con ello no vamos a querer en ningún momento ni diagnosticar, ni prevenir o tratar alguna enfermedad o alguna condición exclusiva del arte y ejercicio de la medicina. Y como aviso importante, quiero recalcarte que esta información, esta presentación es únicamente un apoyo visual para mí como expositor de Vital Health. Su contenido tiene carácter informativo y por ningún motivo sustituye una explicación verbal que se va a brindar durante la sesión. No está destinada a impresión, no está destinada a reproducción total o parcial, no está destinada a difusión en redes sociales ni en ningún otro medio y este material no cuenta con los lineamientos establecidos para difusión en medios externos. Su uso es exclusivamente para la proyección durante esta sesión y el contenido y las opiniones expresadas en esta exposición son exclusiva responsabilidad
de su servidora como expositora, y en Vital Health pues no nos hacemos responsable del uso tanto parcial como total de distribución no autorizado de este material. Y pues bueno, habiendo dicho esto, vamos a arrancar. Y bueno, quiero explicarte de forma clara y quiero mostrarte estas imágenes para explicarte de forma científica y visual la maravilla que es nuestra microbiota intestinal, que es por donde vamos a iniciar. Primero que nada, quiero que conozcas lo que es nuestra microbiota intestinal. Quiero comenzar mostrándote esta imagen, que la veas muy bien, porque explica de manera muy sencilla, científica, lo extraordinaria que es nuestra microbiota. Lo primero que vemos es que en promedio la microbiota pesa alrededor de 200 gramos, más o menos lo que pesa un mango pequeñito, ¿no? Y aunque parezca poco, su impacto en nuestro cuerpo es enorme. Aquí también se muestra que nuestro intestino mide entre 7 a 10 metros de largo y su superficie interna, fíjate muy bien, puede equivaler a la superficie de un departamento entre 30 y 40 metros cuadrados. Imagínate la capacidad que tiene este espacio de absorber, de procesar, de defenderte. Es impresionante. Otro dato muy poderoso que vemos en la pantalla es que tiene casi la mitad o la misma cantidad de células bacterianas que de células humanas. Imagínate si tú crees que estás formado de células, excelente, pero imagínate que tu intestino tiene la misma cantidad de células bacterianas dentro. Esto nos dice algo sumamente claro, familia. El intestino no trabaja solo, trabaja con un ecosistema completo dentro de nosotros. Nuestro genoma humano, fíjense, tiene 23,000 genes, pero la microbiota nada más tiene 3 millones de genes. Eso significa que genéticamente somos más microbios que humanos. Si te pones a pensar en eso, somos más microbios que humanos. Y por eso la microbiota influye en tantos procesos, tanto digestión, inflamación, energía, inmunidad y hasta emociones. El intestino es una puerta de entrada y también una línea de defensas. La microbiota participa en la barrera intestinal, ayudándonos a luchar contra microorganismos que pueden hacernos daño. La microbiota, quiero que te des cuenta, es tan única como si fuera una huella digital. Así como todos tenemos una huella digital, por eso es que cuando pasas a alguna aduana, cuando vas a cierto banco, te toman las huellas digitales. Nadie hay igual que tú. Entonces tu microbiota es tan única como justo una huella digital. Cada persona tiene una composición distinta. Por eso es que a lo mejor a alguna persona le cae súper bien un alimento y a otra persona no tanto, etcétera, etcétera. Pero todas cumplen con funciones esenciales, como la digestión, como el metabolismo, como la protección contra nuestras infecciones. Y eso explica por qué cuando la microbiota tiene un desequilibrio, se desajusta, todo nuestro bienestar también lo hace, también se desbalancea. Y fíjate la siguiente imagen. Ahora te muestro cómo evoluciona la microbiota a lo largo de tu vida. Esto explica por qué algunas personas tienen más sensibilidad digestiva, como lo que te estaba comentando, más inflamación o más tolerancia que otras personas. La microbiota no es estática, cambia con la edad, con el entorno y con tus hábitos alimenticios, tus hábitos higiénico-dietéticos. Si vemos este gráfico desde la parte azul, te vas a dar cuenta que la vida empieza con una microbiota que aún no está formada. Fíjate lo importante que es eso, que a veces ni siquiera lo conocemos. En los primeros 1,000 días de vida, fíjate bien, no cuando nace el bebé, 1,000 días de vida desde la concepción de ese bebé hasta los 2 años. Esos 1,000 días de vida
ocurre la etapa más importante para construir tu microbiota, para que esté fuerte. Aquí influyen factores como la salud de la madre, el tipo de parto que tuvo, la lactancia, la exposición al entorno, qué tipo de alimentos utilizó en su embarazo, si utilizó antibióticos, si no los utilizó durante la infancia, que es la siguiente etapa. Se observa que hay un gran aumento de diversidad, ¿ok? Ya empezamos como a tener más contacto con los microbios, hay más riqueza microbiana, especialmente dos grupos esenciales, los firmicutes y los bacteroidetes, que estos están presentes mucho en la infancia, cuando empezamos a tocar ciertas cosas, cuando empezamos a pisar, a tocar con nuestras manos la tierra, etcétera, etcétera, empezamos a tener una diversidad más abundante de lo que es nuestra microbiota. Y en la edad adulta, como se muestra en la área verde, que pues tenemos una microbiota bastante estable, pero también es cuando más podemos alterar nuestra microbiota por estrés, por alimentación, por falta de sueño, por medicamentos. Luego, si te pasas a lo verde más oscuro, en lo que es la vejez, como te muestra la gráfica, hay disminución en diversidad y un aumento de bacterias que son dañinas, nocivas para la salud. Por eso es que muchas personas, adultos mayores, suelen tener más inflamación, digestiones más lentas, menor inmunidad, o sea, son más propensos a enfermarse. Y lógicamente esta caída no es casualidad, es un resultado del acúmulo de años de hábitos, malos hábitos, buenos hábitos, alimentación, salud intestinal, etcétera. Y pues bueno, la importancia científica de la microbiota intestinal. Fíjate que en los últimos 10 años, como te lo estaba comentando anteriormente, han demostrado que el equilibrio intestinal es un factor muy decisivo para tu salud. La evidencia científica más reciente nos muestra que los problemas digestivos son extremadamente comunes. Seguramente tú has tenido algunos, o sea, todos hemos tenido problemas digestivos. Uno de cada 3 adultos va a experimentar este tipo de síntomas a la semana, cada semana. Hay muchas fuentes de evidencia científica que lo comprueban. Y fíjate muy bien, porque las mujeres somos más propensas, el 60% de nosotros las mujeres tenemos más hinchazón, más gases, malestares frecuentes y esto es relacionado mucho con nuestras hormonas, con el estrés y con nuestra microbiota. O sea, somos más propensas, el 60% de las mujeres tenemos este tipo de síntomas. La inflamación silenciosa es el gran enemigo moderno, ¿ok? La OMS afirma que la inflamación crónica está vinculada en un 90% con las enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles son estas? Son las enfermedades incluyendo la diabetes, la obesidad, la depresión, enfermedades cardiovasculares. Esto aumenta en un 90% que tú tengas problemas con tu microbiota. La disbiosis intestinal, o sea, cuando hay un desbalance en tu microbiota, es más común de lo que tú piensas. Aproximadamente el 45% de la población presenta algún grado de disbiosis sin diagnosticar, porque ya lo normalizamos. Esto afecta, como te decía, digestión, metabolismo, inmunidad. Somos más propensos a enfermarnos. La microbiota controla todo lo que tú absorbes. Hay muchos estudios que muestran que cuando la microbiota está alterada, la absorción de nutrientes puede disminuir hasta un 50%, incluso cuando la persona come saludable. Imagínate, muchas personas piensan que comer bien o tomar suplementos, pues ya con eso tienen, pero en realidad no sienten ningún cambio. Hay gente que se toma el kefir, que prepara kombucha, etcétera, etcétera, pero no ven un cambio, porque en realidad la razón principal no va a estar en la comida, está en el intestino que no está absorbiendo ni funcionando correctamente. Ahora, hay muchas causas
que nos van a predisponer a una disbiosis intestinal, a un cambio en tu intestino. Y vamos a comenzar viendo cada uno de ellos. Estos son los factores más importantes que debes de tomar en cuenta para que tú realmente hagas cambios en tu estilo de vida, en tus hábitos alimenticios, en tus hábitos higiénico-dietéticos, los tomes en cuenta y puedes estar presente y puedes estar consciente de tener un intestino más saludable. Hoy vivimos en un mundo donde abundan los ultraprocesados, los azúcares refinados, los colorantes y los conservadores, pues son nuestro día a día. Y díganme si, o sea, es mentira que me digas, no es cierto, no los como, porque bueno, hasta ni siquiera te das cuenta, están presentes en los alimentos que tú consumes sin que te des cuenta. Y aunque realmente a veces parecen inofensivos, la ciencia nos demuestra que este tipo de alimentación puede disminuir hasta en un 40% tus bacterias buenas del intestino. Imagínate lo importante, además que el 90% de la población no está consumiendo fibra dietética, fibra prebiótica, que es lo que le da la comidita a esas bacterias buenas. Este es el alimento de las bacterias buenas y mucha gente puede tomar los probióticos, puede preparar los alimentos, como te comentaba, fermentados, pero si no tiene la fibra dietética, pues lógicamente no le está dando el alimento y lógicamente se debilita y lógicamente pues se queda sin esas bacterias favorables. Las dietas muy extremas, familia, cuando pones muy poquitas calorías y luego la cambias a una alimentación normal y luego haces dieta cetogénica y luego haces la dieta de la manzana y luego haces dietas muy cambiantes, ya sea muy bajas en carbohidratos o muy altas en grasas, también puede generar un impacto muy grande en tu diversidad bacteriana. Lo que comes diariamente puede nutrir o destruir tu microbiota intestinal. Así que pon muchísima atención en tu alimentación. El siguiente punto, pues bueno, ¿quién no está estresado? ¿Quién descansa 6, 7 horas al día bien profundo? ¿Y quién no tiene emociones a veces muy fuertes, a veces choqueantes, a veces de tristeza, a veces de alegría? Lógicamente todos los vivimos día con día. Cuando vivimos en un estrés constante, el cuerpo produce lo que le llamamos el cortisol, que está tan de moda. El cortisol elevado por muy largos periodos puede reducir la diversidad microbiana, o sea, tus bacterias, hasta en un 30%. El estrés literalmente mata a las bacterias buenas. Imagínate lo importante que es la falta de sueño. Como te decía, menos de 6 horas por noche incrementa la inflamación intestinal y altera ese eje intestino-cerebro. Y nuestras emociones también juegan un papel muy clave, la ansiedad, la tensión emocional, los cambios bruscos de estado de ánimo, pueden afectar la motilidad de tu intestino, o sea, el movimiento de tu intestino y su composición bacteriana. Por eso te digo que el intestino no solo es digerir alimentos, también digiere emociones. Recuerda que tu intestino es tu segundo cerebro, entonces es importante preocuparte por canalizar ese estrés, por dormir mejor, por canalizar esas emociones. Vamos con el otro punto y bueno, yo aquí estoy sumamente en contra de los medicamentos y me han escuchado hablar anteriormente y no, o si no me has escuchado hablar, trabajé 10 años en la industria farmacéutica y sé perfectamente que muchos medicamentos, pues bueno, sí funcionan para algo, pero también empiezan a dañar otros órganos. Y uno de los órganos principales que empiezan a dañar es justo tu microbiota intestinal. Los antibióticos sí son necesarios en muchas ocasiones, pero también son de las causas principales de una disbiosis. Un solo ciclo, fíjate súper bien esto. Y yo cuando me dijeron esto dije, no quiero tomar antibiótico nunca, ni quiero darle a mis hijos antibióticos. Pregúntame si en casa tomamos antibiótico. La verdad es que es el último recurso que yo utilizo, porque fíjate, un solo ciclo de un antibiótico que tú utilices puede eliminar hasta el 35% de tu microbiota y su recuperación completa puede tardar hasta 6
a 24 meses. Imagínate, con un solo ciclo de antibiótico, pero no solo los antibióticos también lastiman tu intestino. Medicamentos como el omeprazol, los antiácidos, los antiinflamatorios, los laxantes, los antihistamínicos, modifican tu pH intestinal, debilitan tu mucosa y cambian lo que es tu equilibrio bacteriano. Por eso es muy importante que tú tengas hábitos que fortalezcan tu microbiota, porque el uso de medicamentos se ha vuelto más constante cada vez. ¿Quién no tiene una caja de medicamentos en casa? Y me duele la cabeza y ahí vas por el medicamento para el dolor de cabeza y se cayó un niño, pues vamos a darle también un antihistamínico. Tengo agruras y ahí voy por el omeprazol. Todo ese tipo de medicamentos empiezan a lastimar tu microbiota. Y bueno, vamos a ver un tema también importante. Una de las causas es un estilo de vida. En nuestro estilo de vida, el sedentarismo, que es la falta de actividad física, y las dietas que son muy inestables, esas que suben y bajan calorías, afectan directamente a tu microbiota, como te lo estaba comentando. Y pues el ejercicio regular también favorece a que tú tengas bacterias protectoras, bacterias como una que se llama Akkermansia. Esta bacteria es de las más importantes para que tú mantengas una barrera intestinal fuerte. Cuando tú no te mueves, la diversidad también disminuye. Fíjate lo importante que es. Nuestro estilo de vida puede ser tu mejor aliado, hacer ejercicio, moverte. Y es un enemigo silencioso de esas personitas que a lo mejor están sentadas mucho tiempo, no realizan ninguna actividad física, casi no se mueven. Lógicamente empiezan a perder esa barrera protectora, empiezan a perder bacterias buenas y cambia también su microbiota intestinal. Los tóxicos ambientales, ya lo hemos dicho muchas veces, todos vivimos rodeados de pesticidas, de plásticos como el BPA, de contaminantes, de colorantes artificiales, de metales pesados y, pues, lógicamente, hasta agua contaminada. Todos estos compuestos pueden dañar tu barrera intestinal, pueden aumentar tu estrés oxidativo y también favorecer a una inflamación de todo tu cuerpo, una inflamación sistémica. Cuando estos tóxicos entran a tu cuerpo, la microbiota se debilita y también pierde diversidad, o sea, pierdes familias de microbios y una microbiota débil significa un cuerpo más inflamado y menos resistente. Ahora, factores del nacimiento y desarrollo. ¿Cómo inicias la vida? Si apenas te vas a embarazar, tienes que tomar mucho en cuenta este tipo de cosas que a veces ni siquiera lo pensamos, ni siquiera sabíamos que existe. Fíjense que los bebés que son nacidos por cesárea tienen una microbiota inicial menos diversa, porque como no pasan por el canal vaginal, justo cuando hay un parto por el canal vaginal, los bebés adquieren las bacterias fundamentales para la vida. Entonces, como el bebé no pasa por ese canal vaginal, perdón, no tiene esas bacterias buenas. Más aún, si le agregas que hay madres que no lactan, que no tienen lactancia materna, pues también eso debilita lo que es sus tanto prebióticos naturales que podemos darle con la lactancia al bebé, como su microbiota, porque también dentro de la lactancia, pues el bebé empieza a tomar lo que es y colonizar su microbiota. El uso temprano de antibióticos, que le damos muy bebecitos medicamentos o antibióticos a los niños, la falta de contacto con la mamá, que se ponga piel con piel o con el papá, y ciertas prácticas que hoy en día pues se realizan, como bañar demasiado al bebé, o sea, limpiarlo en exceso, como tenerlo como en una burbujita también permite como que no tenga esa gran variedad. Y pues lógicamente aquí comprendemos que no solo se afecta en la vida adulta, o sea, desde un bebecito, desde nuestro nacimiento, empiezas pues a tener deficiencias o a favorecer a una microbiota intestinal en balance. Y hay otros factores clave que hay que tomar en cuenta, que también tienen un impacto muy profundo dentro de lo que es nuestra microbiota,
como las infecciones intestinales, las que son muy frecuentes, las enfermedades inflamatorias, el uso excesivo de cigarro, de alcohol, los cambios hormonales, cuando hay la menopausia, la perimenopausia, el embarazo, son factores que también tienden a cambiar lo que es tu microbiota, incluso a la predisposición genética puede alterar tu microbiota. Cada uno de estos elementos suma y contribuye a un intestino más vulnerable. Ahora, vamos a ver cuáles son esos efectos, qué es lo que te provoca que tú tengas una disbiosis. La disbiosis no solo afecta al intestino. Ya la ciencia confirma que impacta, como te comentaba, tu metabolismo, tus defensas, tus hormonas, tu sistema nervioso, tu piel, tus emociones, o sea, es un todo. ¿Ok? Hay hinchazón, hay gases, hay distensión abdominal y esto ocurre porque las bacterias desequilibradas producen más gases, fermentan alimentos de forma incorrecta y está presente, como les comentaba, en nosotros las mujeres en un 60%. Y díganme si no, mujeres que tienen un estrés, una preocupación y bueno, ya te inflamaste, tienes más gases, tienes la distensión abdominal, es normal, bueno, relativamente normal en nosotros las mujeres porque el 60% padecemos de estos cambios presentes en nuestro intestino. La segunda alteración es en el tránsito intestinal, como el estreñimiento, como la diarrea, evacuaciones irregulares. El 30 o 40% de quienes tienen disbiosis presentan este tipo de cambios. El número 3, dolor o malestar abdominal, ya sea que tenemos inflamación local, o sea, en alguna parte de nuestro intestino, o aumento o sensibilidad y gases atrapados. El cuarto es la inflamación crónica de bajo grado. La microbiota desequilibrada aumenta sustancias inflamatorias que circulan por todo tu cuerpo. Fíjense que la OMS lo vincula en un 90% con enfermedades crónicas. ¿Cuáles son esas? Diabetes, hipertensión, todo ese tipo de enfermedades. La OMS lo vincula con una microbiota en desbalance. La número 5 es la baja absorción de nutrientes, porque cuando una microbiota está en desbalance, está dañada, reduce la absorción de vitaminas como el complejo B, como el hierro, como el magnesio, aminoácidos, que son los ladrillitos que forman las proteínas, antioxidantes. Fíjense muy bien, puede disminuir de un 30 a un 50% la absorción, el que tú tengas una microbiota dañada. El número 6, problemas de piel. ¿Quién iba a pensar que por problemas del intestino tú ibas a tener más acné, más eczema, rosácea, dermatitis? Porque hasta el 70% de quienes tienen problemas de piel presentan disbiosis. Entonces, imagínate, a lo mejor tu adolescente presenta acné, pero a lo mejor no se está alimentando bien, a lo mejor su intestino está en desbalance y por eso es que se aumenta su acné. Número 7, el aumento de peso y la dificultad para perder grasa. Imagínate tener un, un intestino en desbalance te puede impedir que estés perdiendo peso. Bacterias inflamatorias aumentan el almacenamiento de grasa en tu cuerpo, además que afectan lógicamente tus hormonas, esas hormonas como del hambre y la saciedad que no están reguladas, y las personas que tienen disbiosis queman hasta en un 20% menos calorías que una persona que tiene un intestino saludable. Imagínate lo importante. Número 8, antojos por azúcar, porque algunas bacterias producen señales que aumentan ese deseo así incontrolable de querer carbohidratos, de esos dulces, de esos pasteles, de ese tipo de bacterias produce esa sensación de querer comer más carbohidratos simples, el azúcar, los pasteles, los dulces. Fatiga y falta de energía. Un intestino que está alterado produce menos vitaminas, absorbe menos nutrientes y por ende va a generarte cansancio, va a generarte irritabilidad, que no estés durmiendo bien. Cuando hay problemas emocionales, por ejemplo, como ansiedad, como depresión, porque recuerda
que el 90% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, se produce en tu intestino. Entonces, si tienes un intestino en desbalance, pues esa hormona no se está produciendo y pues eres menos feliz. La disbiosis altera ese eje intestino-cerebro y aumenta el riesgo de ansiedad y depresión. Imagínate, migrañas, dolor de cabeza, porque la inflamación intestinal y la liberación de toxinas en tu intestino pueden afectar tu sistema nervioso central, porque todo está ligado, recuérdalo. Hay más intolerancias y sensibilidad alimentaria, porque cuando la barrera intestinal se daña, cuando hay perforación de esa barrera intestinal, se pasan partículas que activan tu sistema inmune. Entonces hay intolerancias nuevas. ¿Por qué crees que de repente te empezó a caer mal la leche, te empezó a caer mal el gluten, ya no toleras la carne de puerco, ya no toleras cierto alimento? ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer intolerancias o sensibilidades que tú antes no tenías. Y lógicamente hay baja inmunidad. ¿Qué es esto? Que el 70% de tu sistema inmune está en tu intestino. Y si hay disbiosis, hay menos defensas, estás más débil, ¿ok? Ahora, por eso es tan importante que tú entiendas que la microbiota es un ecosistema vivo, es dinámico y es completamente influenciable por tus elecciones diarias. ¿Ok? Aquí es donde entran estrategias como una buena alimentación, como la hidratación, como que manejas tu estrés y que te complementes o te apoyes de suplementos que te ayuden a equilibrar, a limpiar, a fortalecer esta microbiota. Y bueno, a continuación te voy a explicar cómo es que Bifortiflora actúa sobre estos puntos clave para apoyar tu bienestar intestinal. Y bueno, quiero platicarte acerca de la ciencia que hay detrás de los ingredientes de Fortiflora, porque Fortiflora está diseñado para apoyar tres funciones clave que son las que te pongo en pantalla: capturar toxinas e irritantes, equilibrar el ambiente intestinal y favorecer a la reparación de la mucosa. Escucha muy bien, no es un probiótico, no es un probiótico, es un modulador intestinal que va a optimizar tu ecosistema interno, ¿ok? Ahora te voy a explicar los ingredientes de Fortiflora, cada uno de ellos, y cómo es que funcionan en tu cuerpo y cómo actúan dentro de tu microbiota. Por ejemplo, el carbón activado, que es el carbón vegetal que está presente en Fortiflora, no modifica directamente las bacterias como lo haría un probiótico o un prebiótico. Su papel más que nada es preparar el ambiente intestinal para que la microbiota pueda restablecerse, pueda reducir sustancias que generan inflamación o irritación. Por ejemplo, actúa por mecanismos, por ejemplo, de la absorción de toxinas, gases y complementos inflamatorios, porque el carbón activado funciona como una microesponja con una enorme capacidad de absorción. Por ejemplo, 1 gramo puede absorber la superficie de 1.5 canchas de tenis. O sea, imagínate, lo hace extremadamente eficiente. Atrapa toxinas, atrapa productos de fermentación, atrapa gases, químicos irritantes, aminas y compuestos que producen inflamación. Reduce la carga de sustancias que dañan tu microbiota y la mucosa, permitiendo un ambiente más estable para su recuperación. Disminuye la fermentación excesiva. Cuando hay un intestino en desbalance, algunas bacterias producen cantidades anormales de ciertos, se llaman subproductos como hidrógeno, como metano, como dióxido de carbono, como compuestos sulfurados, que es cuando nosotros tenemos muchos más gases. Y estos van a provocar hinchazón, sensación de pesadez, esos gases que son dolorosos, distensión abdominal. Y lo que hace el carbón vegetal, es agarrar esos gases y sus precursores y reducir significativamente esos síntomas. Por eso es que cuando tú te sientes muy inflamado y has tomado 1 o 2 Fortiflora, sientes como que
empiezas a sacar todo lo que tenías ahí guardado y te sientes muy bien, ¿ok? También el carbón activado disminuye la inflamación intestinal al absorber estas sustancias irritantes y eso es clave y es muy favorecedor para lo que es la persona con disbiosis. En realidad, el carbón vegetal no va a matar las bacterias, ¿ok? El carbón activado no elimina ni las bacterias buenas ni malas. Su acción puramente es eh, absorber lo que es lo dañino y no altera la microbiota de forma negativa, no crea un desequilibrio, no compite ni con un prebiótico ni probiótico, más bien te va a favorecer a la restauración y al equilibrio de tu microbiota intestinal. Y ahora, vamos a ver lo que es el sulfato de magnesio. Porque el sulfato de magnesio tampoco va a modificar la microbiota como un probiótico. Tampoco es un probiótico, pero tiene acciones muy importantes en tu ambiente intestinal que ayudan a corregir desequilibrios propios de la disbiosis. Su función principal es regular el tránsito intestinal, disminuir la irritación y favorecer la eliminación de sustancias que perjudican la microbiota. La disbiosis, cuando hay disbiosis, suele venir acompañada de mucho estreñimiento, de tránsito lento, de inflamación, de exceso de fermentación, como yo te estaba comentando, y lo que hace el sulfato de magnesio es que va a actuar como un agente osmótico. ¿Qué es esto? Atrae agua al intestino y eso produce que tus heces sean más blanditas, que haya movimiento intestinal, movimiento natural. ¿Ok? Sin forzarlo, sin llegar a laxar, con menor retención de toxinas y menos fermentación excesiva. El beneficio literal del sulfato de magnesio es normalizar el tránsito intestinal, que va a reducir el ambiente de ese estancamiento, ese estreñimiento severo tal vez que tienes, esa obstrucción que tienes en tu intestino y va a favorecer a que no haya sobrecrecimiento de bacterias que te dañen, perdón. Y bueno, va a disminuir también la inflamación indirectamente porque al facilitar la eliminación de esas toxinas va a reducir la retención de las heces y lógicamente va a tener una menos inflamación de la glucosa, menos de la mucosa, perdón, de la producción de gases, de la distensión abdominal. Y esto, la verdad es que en una persona que tiene problemas de disbiosis, esto ayuda a restaurar mágicamente el ambiente, hacerlo más saludable para su microbiota. Y pues bueno, también el sulfato de magnesio lo que hace es favorecer al equilibrio del pH, porque cuando un intestino está equilibrado y que la disbiosis altera lo que es el pH. Entonces, el sulfato de magnesio lo que hace es mantenerlo neutralizado de un exceso de ácido, favorecer a que ayuda a que crezcan esos microorganismos o esas bacterias beneficiosas. Entonces, cuando el sulfato de magnesio ayuda a neutralizar ese ácido en tu intestino, se proliferan bacterias buenas, ¿ok? Y pues también va a ayudar a controlar lo que es el sobrecrecimiento bacteriano. Cuando una persona tiene bacterias dañinas malas, en exceso, pues también lo que es el sulfato de magnesio ayuda a que esté en balance. Y bueno, vamos a ver lo que es la L-lisina, que va a reparar principalmente, y es su acción más importante, va a reparar la mucosa intestinal, ya que es un aminoácido esencial. Acuérdense que los aminoácidos son los ladrillitos que forman las proteínas. La L-lisina es un aminoácido esencial que es necesario para la producción de colágeno y la proteína fundamental
para reconstruir la pared intestinal, pues es justo el colágeno. Y cuando hay un problema de disbiosis, la mucosa intestinal suele estar dañada, suele estar inflamada, suele estar delgadita, más permeable y lógicamente la lisina ayuda a regenerar esa capita, ese epitelio intestinal, a fortalecer las uniones, que sean más estrechas, a reducir esa permeabilidad, es decir, que se abra lo que es nuestro intestino y empiecen a salir bacterias al torrente sanguíneo. Entonces, cuando hay un intestino que se repara, pues hay un ecosistema más saludable. También favorece la restauración de nuestra barrera intestinal, como les estaba comentando, y reduce indirectamente la inflamación, porque al mejorar lo que es la mucosa, va a reducir, pues lógicamente, la exposición a toxinas y a que salgan esas bacterias a nuestro sistema inmune y lógicamente haya inflamación. Y también uno de los componentes importantes o de las cosas buenas que tiene la lisina es que va a mejorar la absorción de nutrientes, porque cuando hay una pared intestinal reparada, pues se absorben mejor vitaminas, minerales, los aminoácidos, los antioxidantes y pues lógicamente la lisina va a contribuir hasta en un 50% a que haya más absorción de nutrientes. Y bueno, vamos a ver por acá a lo que es el carbonato de calcio. ¿Cuántas personas te preguntan acerca del magnesio, del calcio? Pues bueno, el carbonato de calcio lo tenemos presente en lo que es Bifortiflora. Y el carbonato de calcio no te modifica las bacterias directamente, pero sí va a actuar sobre las condiciones en las que se encuentran en el ambiente intestinal, que es uno de los factores más importantes para corregir la disbiosis. Su papel, básicamente, dentro de Fortiflora es hacer que el pH intestinal esté mejor, esté más regulado, proteger la mucosa y favorecer la estabilidad del ecosistema bacteriano. La microbiota depende mucho de un pH adecuado. ¿Para qué? Para que prosperen esas bacterias buenas, como los lactobacilos, como los bifidobacterium. Y cuando hay una disbiosis, el pH suele alterarse. Hay exceso de fermentación, hay inflamación, hay mala digestión. Y cuando el carbonato de calcio actúa, lógicamente es como un amortiguador que va a neutralizar todos esos síntomas de acidez, de irritación, de un pH desbalanceado, de que haya más bacterias. Es importante también que el carbonato de calcio, decir que también te va a ayudar a proteger lo que es tu mucosa. Una mucosa sana va a permitirte que una microbiota se repare y se estabilice. Y pues bueno, también hay otro ingrediente que está presente dentro de muchos de los productos de Vital Health y es que los productos, bueno, ahorita te voy a explicar un poquito más de eso, pero la lisina lo que hace es fortalecer la sinergia de cada uno de los ingredientes de lo que es los productos, porque lo que hace la lisina, digo, el dióxido de silicio, que es la sílica, que es lo que traen nuestros productos, en términos básicamente técnicos, su papel es un mero excipiente, ¿ok? Pero también aporta ciertos beneficios indirectos a tu ambiente intestinal, especialmente cuando son fórmulas diseñadas para reparar la mucosa, como es el caso de Fortiflora. En realidad, su función principal es antihumectante y antiaglutinante, o sea, es un excipiente, evita que los ingredientes se peguen, que se mantengan dentro de la cápsula, que sean más estables. Por eso no me anden abriendo cápsulas, ¿ok? Para empezar, tenemos nanotecnología y eso es algo que yo quería comentarles porque veo que mucha gente abre cápsulas y es importante que no lo hagas porque la tecnología de la cápsula está diseñada para eso. Acuérdate que nosotros tenemos nanopartículas en los ingredientes y fue diseñado para encapsularse. Entonces, cuando tú lo abres, puedes tanto perder como favorecer a que los ingredientes no sean
como deben de ser y no lleguen a donde deben de llegar. ¿Ok? Si fueron encapsulados, fue por algo. Y he aquí uno de los ingredientes que tiene justo para favorecer a que tengas una cápsula estable, el dióxido de silicio. Y pues bueno, es importante decirte que realmente aquí es donde ocurre la magia. La verdad es que a mí me encantan los productos de Vital Health porque no tenemos un ingrediente en los productos, tenemos una unión de varios ingredientes y así es en todos los productos. A mí me maravilla la sinergia y cómo fueron elaborados porque cada uno de los ingredientes tiene una conexión, está para algo. Por ejemplo, el carbón lo que va a hacer es limpiar, como ya te lo expliqué. El magnesio lo que hace es mover que tu tránsito intestinal esté sano, esté en balance, se esté moviendo, que la lisina repare por dentro tu mucosa, que el calcio equilibre y el silicio estabilice todos los nutrientes. Juntos crean un verdadero reset intestinal. Menos inflamación, menos gases, mejor tránsito intestinal, una mucosa más fuerte, un pH estable y todo esto lo regresa y todo esto le regresa a tu intestino su ambiente natural para que tu microbiota pueda recuperarse. Y bueno, si lo combinas con B-Daily, con Neurocafé, que ya sabemos que tiene probióticos y prebióticos, pues bueno, qué mejor. Fortiflora funciona porque trabaja desde la raíz, como te lo comentaba en un principio, porque crea las condiciones perfectas para que tu intestino se vuelva tu mejor aliado. Ya te diste cuenta lo maravilloso que es tu microbiota intestinal y tu intestino, lo que debes de cuidarlo. Tienes el apoyo de Bifortiflora. Y bueno, recordarles que se toma 2 cápsulas, lo puedes tomar al día. Muchas personitas cuando se sienten muy inflamados lo toman. Se recomienda que lo hagas con tu estómago vacío para que actúe mejor. Y recuerda, esto es constancia. Si quieres tener resultados, pues tienes que ser constante. No es, me lo tomo hoy sí, mañana no. Si realmente quieres recuperar esa microbiota intestinal, tienes una disbiosis, pues utilízalo constante. Hoy la ciencia nos dice algo muy contundente. El intestino es el origen de la salud. Y Bifortiflora, pues no te va a sustituir ningún hábito, ¿ok? Pero sí va a crearte un ambiente para que tu cuerpo haga lo mejor que sabe hacer, que es sanar, que es equilibrarse, que es renovarse. Porque cuando tu intestino se equilibra, tu energía, acuérdate, cambia, tu piel se ve más bonita, tu mente se siente más relajada y lógicamente vuelves a sentirte tú. Y pues bueno, familia, a mí me encanta siempre estar en los miércoles de salud. Gracias por estar aquí, gracias por aprender y gracias por confiar en Vital Health para ser tu aliado de salud. Y pues bueno, vamos a ver si hay alguna preguntita por aquí que podamos resolver.